Hermano. Bien, buenos días otra vez, hermanos. Estamos en la casa de Dios y para mí es un gozo poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta enseñanza. Y pues agradezco al Señor porque usted ha tomado de su tiempo para estar aquí en la casa de Dios. Así que voy a pedir por favor que usted preste atención a esta enseñanza que tiene que ver con que hemos resucitado con Cristo Jesús. Es una enseñanza diferente a la serie que hemos venido teniendo, ¿verdad? Todos los domingos del Evangelio según Mateo. Esta vez yo voy a pedir que tome su Biblia a Colosenses, por favor, ahí en el Nuevo Testamento, la carta a los Colosenses. Y vamos a ir allí al capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Y voy a estar leyendo. Usted sígame con su vista, por favor, versículos del 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así la hermosa palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, y de aquí tomé el título de la enseñanza. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar y que Dios nos ayude en esta mañana. Oremos. Padre, gracias por lo bueno que has sido con nosotros, poder estar aquí nuevamente para escuchar tu palabra, para adorarte, para, Señor, recibir de tu gracia, de tu misericordia y sobre todo, Señor, conocimiento. Ayúdanos a crecer en gracia y en conocimiento. Te pido que tú seas en medio nuestro, ayuda a cada uno de nosotros, Señor, desde el niño hasta el adulto. A nosotros nunca olvidar, si hemos puesto nuestra confianza en ti, es que hemos resucitado contigo. Y yo te ruego que tú me ayudes, Señor, a comunicar esta enseñanza en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En esta mañana, amados hermanos y visitas que están aquí acompañándonos, vamos a aprender un poco más de lo que significa para cada creyente este asunto de que hemos resucitado con Cristo. De lo que el apóstol acabó de dejarnos saber aquí en este capítulo 3, hermanos míos, en este primer versículo. Si pues habéis resucitado. Quiero despertarle una inquietud que debemos tener todos, ya que de esto trata el apóstol Pablo en este capítulo. Cuando nosotros miramos esta carta, fue una carta escrita por él. Él la escribió desde la prisión. Él se encontraba en Roma. Pablo, estando encarcelado, escribió esta carta. Usted puede verlo aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 4. Mire conmigo el capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy, ¿qué dice ahí, hermano? Estoy preso. Mire aquí mismo en el capítulo 4, el versículo 10. Aristarco, mi compañero ¿qué dice ahí? Prisiones. Mire el versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. Pablo, después que, hermanos míos, él funda algunas iglesias, esta que le escribe a una que se encontraba en Colosas, él no la funda, él no la inicia. Y probablemente lo hace alguien que fue salvo en su ministerio. Y ese fue Epafras, como dicen las escrituras, ¿verdad?
Y usted puede ver conmigo, yendo al capítulo, aquí mismo en Colosenses, pase conmigo, hermano mío. Aquí nos deja saber el apóstol acerca de a quién le escribe. Mire el versículo 1, hermanos, en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, en esta carta vamos a darnos cuenta, si usted lee todo el contexto, nada más tiene 4 capítulos. Esta carta nada más tiene 4 capítulos. Y cuando miramos esos 2 primeros capítulos de la carta, nos enteramos, hermanos, que Pablo está hablando de que habían filosofías que estaban tratando de entrar a la iglesia. Filosofías heréticas. Estaban tratando de entrar filosofías como que Dios es bueno, el espíritu es bueno, pero la carne es mala. Y eso es gnosticismo. Estaban entrando filosofías que hoy día se conoce, porque hasta el día de hoy esas filosofías existen. Y hoy se conocen como la nueva era. Y hay gente que adora a los ángeles. Y aquí Pablo trata de este asunto. Hay gente que adora a estas criaturas que Dios hizo, ¿verdad? Como son los ángeles, y nos vamos a dar cuenta que él las defiende, él refuta, hermano, él defiende la sana doctrina, defiende la verdad, refutando a estas herejías, de que, por ejemplo, hermanos, ellos mencionan, los herejes, que Dios se manifestaba, que habían como unas emanaciones de su poder con otros seres creados. Y Pablo deja saber que todo el poder está plenamente en Dios. Y mira conmigo el capítulo 1, versículo 15, hermanos, cuando dice allí Pablo, él es la imagen, hablando de Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hermanos, y si sigue leyendo aquí en el versículo, hermano, 16, cuando dice allí, porque en él fueron creadas todas las cosas, versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué dice, hermano? Toda plenitud. Y dice entonces versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta era una doctrina hereje que estaba entrando, y Pablo dejó saber claramente aquí que el Señor plenamente es Dios, que él no está compartiendo su poder con ninguna, su esencia, su gloria con ninguna criatura. Hay un comentarista que dice, aludir a poderes y atributos divinos que según creían estaban divididos en varias emanaciones. Pablo refutó esto. Pablo refutó esta idea. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos aquí en el capítulo 2, mire por favor conmigo el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Está conmigo, hermanos? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ahí están, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo, porque en él habita corporalmente, y otra vez, dice allí, toda, ¿qué dice, hermano? La plenitud de la deidad. ¿Está conmigo, hermano? Dice el versículo 10, creo que tengo una competencia ahí atrás. Yo necesito que alguien me ayude en dejar saber a la hermana que bajen un poquito el volumen. Yo no, hermano, no esperen a que yo se los diga, por favor. Alguien tiene que hacer algo. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, mire el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estaban tratando de dejar saber a los creyentes, otra vez lo que les dije al principio, hermanos, estaban tratando de imponer algunas tradiciones que ya en Cristo nosotros tenemos libertad. Dice allí el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto. ¿A quiénes dice ahí? A los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Y en otras palabras, hermano mío, escúcheme bien, si ustedes y yo como creyentes no estamos escuchando lo que la palabra de Dios nos deja saber en las Sagradas Escrituras, lo que Dios nos deja saber en su palabra, no va a haber crecimiento en usted ni en mí. Lo que dice la Biblia, hermanos, si todavía estamos embelecidos, si todavía estamos, hermano mío, asombrados por, hermanos, filosofías que vienen de un mundo exterior y como que, ay, qué bonito, y hay muchos colores, y hay mucho brillo, ahí hay mucha luz. No sé si le ha pasado, pero espero que no. Realmente ustedes y yo, entonces, si eso todavía nos sigue atrayendo, como que no ha habido mucho crecimiento espiritual. Porque todo tiene que ver, hermanos, escúchame bien, todo tiene que ver, hermanos, con que nosotros a quién realmente adoramos. Y por eso Pablo está tratando de llevar a uno al capítulo 3, lo que acabamos de leer. Pablo está tratando de dejarnos saber en el capítulo 2 y en el capítulo 1 estas falsas doctrinas para entonces dejarnos saber a nosotros, ustedes ahora tienen que hacer esto. Y empieza el capítulo 3 diciendo, ya que han resucitado, como pudiera leerse así también, se pudiera haber traducido así. En nuestra versión dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos míos, en esta mañana. Cuando nosotros miramos que el apóstol anima a los creyentes colosenses en nunca olvidar que si han resucitado con Cristo, hay razones, escúchame bien, hay razones y motivaciones que nos deben afirmar en nuestra fe. Una razón es diferente a una motivación. ¿Es así o no? Ok. Y Pablo nos va a mostrar en estos 4 versículos que leímos que hay 2 razones y hay 2 motivaciones para esto. Y hermanos, cuando nosotros miramos estas motivaciones y estas razones, eso debe ser como un ancla que sujeta un barco en medio del mar, sosteniéndose en las profundidades de las corrientes marinas allí en la tierra, para que las corrientes marinas no desvíen el barco cuando hay alguna tormenta. No sé si usted sabe de esto, pero mejor yo creo que tiene algún conocimiento sobre un ancla. Un ancla que es un dispositivo y de acuerdo al tamaño del barco es el tamaño del ancla para poder soportar su peso. Ese dispositivo que se utiliza para evitar que el barco se desvíe debido al viento o a las corrientes. Hubo un caso reciente, bueno, eso pasó hace ya 7 años, cuando un crucero noruego, el Viking Sky, experimentó una falla en el motor. Durante una tormenta allí por la costa de Noruega,
el barco que transportaba más de 1.300 pasajeros y tripulantes perdió potencia y comenzó a derivar hacia las costas rocosas. Ya no podía el peso del barco, ese motor, soportar, y más bien estaba perdiendo potencia y se dirigía hacia unas piedras, hacia unas rocas. Rápidamente la tripulación desplegó las anclas del barco para frenar su deriva y evitar que encallara. Esas anclas ayudaron a evitar una tragedia. ¿Cuántos han estado en un crucero aquí entre nosotros? ¿Alguien ha estado en algún crucero alguna vez? Algunos que han estado, que yo he escuchado, han disfrutado de esto, pero usted puede imaginarse ese crucero allí yéndose a las rocas, pero que por las anclas no hubo una tragedia. Pues así nosotros, escúchame bien, debemos de mantenernos firmes, resistiendo los embates de Satanás. ¿A través de qué? De pensamientos humanistas, modernistas, y que no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Yo me acuerdo que conocí a una persona que decía ser creyente, pero yo entré a su residencia y tenía ángeles por todos lados, de todos los colores, de todas las formas, de todos los materiales. Y yo no estoy diciendo nada malo en cuanto a que usted tenga un angelito allí, ¿verdad? El asunto era lo que estaba haciendo. Ella, y decía que era creyente, ella pues estaba como que con este asunto y escuchando pensamientos de que se podían adorar a los ángeles. Y a los ángeles no se le adora. Hermanos, nosotros hemos sido salvos. Si usted ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, Pablo nos deja saber esta parte práctica de la conducta de un creyente, de uno que ha puesto su fe, su confianza plenamente en quién es el Señor y qué hizo Él. Y Él nos recuerda que hemos resucitado con Cristo. Es como el pescador que, aunque sabe que hay dentro del mar cientos de diferentes especies de peces, él desea anhelar sacar uno en especial. Desea buscar algo. Y ahí es donde yo los estoy llevando a que debemos tener una motivación porque hemos resucitado con Cristo. No olvide eso. Así que en esta mañana veremos dos razones. Esas dos razones son dos motivos por las que debemos buscar y mirar las cosas de arriba. Si en verdad hemos resucitado con Cristo, si en verdad usted ha resucitado con el Señor, usted debe de saber eso. Debe de haber un anhelo allí, debe de haber una inquietud, y eso es lo que vamos a mirar. Así que en primer lugar, la primera gran razón, mire allí, capítulo 3, en Colosenses, estamos ahí. Dice ahí el versículo 1, hermano, voy a leer la primera parte. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esa es una gran razón. Dice allí, busquemos las cosas de arriba. Ya que escúcheme bien, ya que hemos sido resucitados, ya que nuestro Salvador ha resucitado, nosotros sus hijos, entonces fuimos afectados por ese milagro. Si hay algo que me ha mantenido fiel, firme y siguiendo hacia adelante, hermanos míos, no importa las circunstancias, es el hecho de que el Señor resucitó. Hemos creído en Él, entonces hemos sido afectados por esa resurrección. Mire conmigo un momentito en Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24 dice allí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, ¿qué dice, hermanos? Tiene, no que tendrá, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Ahí está parte de lo que quiero decir con esto de que usted ha resucitado con Cristo. Miren Romanos, vamos aquí más adelante de Juan, Romanos capítulo 5. Mire conmigo ahí Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice allí, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí está. Mire conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2 dice ahí el versículo 1, y Él os dio, ¿qué dice, hermanos? Vida. Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dos versículos más, ahí otra vez a Colosenses, en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué bueno que cuando usted, escúcheme bien, estaba moribundo, porque así está la gente sin Cristo, recibe vida. Recibe vida y vida en abundancia. Y tenemos esta gran razón para animarnos a buscar, como dice allí en el versículo 1 de Colosenses 3, si pues habéis resucitado, si ya que han resucitado, buscad las cosas de arriba. Ese buscar es un verbo que está en forma imperativa, buscad. Buscad. En otras palabras, debo de hacerlo con fervencia. Debo de hacerlo, hermano mío, escúcheme bien, constantemente, porque está en tiempo, está en voz activa. Es un asunto que es continuo, que no solamente lo busqué hoy y mañana no, eso es constante. Tengo que, sabiendo que he resucitado con el Señor, buscar las cosas que son de arriba. Las cosas que son de arriba. ¿Y qué es esto de que las cosas que son de arriba tengo que buscarlas? Pues, hermanos, el propósito y la esperanza que tiene usted, que tengo yo, si realmente la estamos buscando, la vamos a encontrar. Las cosas celestiales, donde está Cristo sentado. Las cosas que pertenecen a Dios. Las cosas que no pertenecen a este mundo. Y escúcheme, esto es tan especial que Pablo deja saber esto aún mucho más, de una manera más intensa. Cuando usted lee, hermanos míos, lo siguiente, dice allí, versículo 2, poned la mira, y otra vez repite, en las cosas de arriba. Y yo quiero que en esta mañana nosotros podamos salir de aquí entendiendo esto, hermanos, entendiendo muy bien esto. Las cosas de arriba, ¿qué son? Si nosotros las buscamos. Cuando vamos a Mateo capítulo 6, 33, dice allí, buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Filipenses 3, 20, ¿qué dice? Si usted se lo sabe, dígalo. Vamos allá, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice allí, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Dice las Escrituras, en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Salvador, al Señor Jesucristo. Eso debe de llenarle a usted de esperanza. El saber de que usted va a buscar algo, escúcheme bien, a veces buscamos algo y no tenemos la esperanza de encontrar lo que estamos buscando. ¿Le ha pasado eso? Pero este buscar aquí, este buscar tiene el otro sentido. El otro sentido es que usted está buscando algo sabiendo que allí usted sabe que ahí está, pero que por alguna razón no lo encuentra hasta cuando lo encuentra. Usted sabe que va a encontrar lo que está buscando. ¿Le ha pasado eso también? Pues ese es el sentido que dice Pablo aquí. Busquemos las cosas que son de Dios, porque ciertamente las vamos a encontrar. No es un asunto perdido, no, es un asunto que es real. Si en verdad hemos resucitado. Si en verdad hemos resucitado. Dice allí, hermano mío, claramente, buscar las cosas de arriba. Es bien interesante cuando uno entonces encuentra que Pablo enfatiza, pon la mira, allí en el capítulo, en el versículo 2, poned, dice allí, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es bien interesante cuando nosotros miramos las dos cosas, los dos versículos de busca y pon la mira.
Poner la mira, hermanos míos, tiene que ver con que nos fijemos, tengamos una fijación. Fijémonos quiere decir que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente está dirigido a lo celestial, donde está sentado el Señor con la autoridad que solo Dios le dio cuando lo sentó a su diestra. Alguien dijo, toda la vida del cristiano debe estar orientada hacia lo celestial, donde está Cristo. De la misma manera que una brújula se orienta sobre, hermano mío, y siempre se orienta hacia el norte. Usted puede estar en cualquier lado, pero si usted necesita orientar, si tiene una brújula, usted la saca. Y enseguida la brújula comienza a buscar el norte. Eso es enseguida. Y rápido usted se ubica con esa brújula. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estudiaba en el Colegio Militar Abolsure, allá en Cartagena. Al ser comandante de un pelotón, en el campamento nos daban un mapa y una brújula. Cuando ya entendimos y aprendimos la teoría. Y me decían, bueno, este es el azimut y el contrazimut. Te esperamos. Aquí está tu escuadrón. Y yo me lo quedaba viendo a todos ellos. Hacía que hiciéramos una ronda. Y entonces, hermanos, aprendimos a poner el mapa en el suelo. Y la brújula tenía que estar sobre el mapa. Y enseguida la brújula buscaba el norte. ¡Pum! Los mapas normalmente también dicen norte. Así que yo lo que hacía era que teníamos que poner el mapa concordando con el norte de la brújula. Una vez que ya esté eso concordando, entonces sí, vamos a leer el azimut. Ok, los grados, tantos grados. Bueno, vamos a movernos tantos grados. Y ahí ya yo sabía hacia dónde me dirigía. Siguiendo esas instrucciones llegábamos al punto donde íbamos a llegar. Pues mi hermano, de eso se trata esto. De que nosotros entendamos, hermanos, de que hay un lugar que nos espera. ¿Y está en dónde? Pero estamos en la tierra. Y necesitamos saber usar esa brújula. Saber usar la brújula. Voy a leer esto de nuevo. Toda la vida del cristiano debe estar orientada hacia lo celestial, donde está Cristo. De la misma manera que una brújula se orienta siempre hacia el norte. Si nosotros no estamos conscientes de estos, nos vamos a perder. No va a perder la salvación. Yo no me refiero a eso. Vas a estar viviendo una vida extraviada. Pensando en lo que, más en lo que nos apegamos. Y hermano, escúcheme bien. ¿Y es así o no es así? Nos gusta esto aquí. Pero es que allá hay un, hermano, el lugar allá, más allá del sol, es mucho más precioso. Pero como estamos aquí, el asunto, hermanos míos, de saber aquí lo que dice la Biblia, cuando en el versículo 2 dice allí, no en las de la tierra, busca las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios. ¿Sabe? Eso nos da seguridad de que ciertamente sí hay que hallar en la gloria. No hay vacíos. Hay cosas y hay personas, pero piensa en esto. Porque hay personas, hay seres queridos que han puesto su confianza en el Señor y ya están en la gloria. Y gloria a Dios que nos vamos a gozar con ellos que están allá. Pero, mis hermanos, piensa en las tres personas de la Trinidad. Piensa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y aún así, nada más con una es suficiente. ¿Sabe con quién? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Porque, mi hermano, como me hicieron una pregunta a mí la otra vez, pero pastor, o sea, yo quiero ver al Padre. Esa fue la misma pregunta que le hicieron al Señor, ¿no? Muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo él? ¿Cuál fue su respuesta, hermano?
Si ya me has visto a mí, ya has visto al Padre. Y hermano, solamente contemplar el rostro del Señor no va a alcanzar la eternidad. ¿Y la eternidad cuándo se termina? Nunca. Para contemplar su rostro, su hermosura. Amén, hermanos. Eso te tiene que llenar a ti de motivaciones para buscar, hermanos míos, para buscar lo celestial. Cuando hablamos de fijaciones, porque eso es lo que quiere decir, pon la mira, pon la mira. Lo primero que se me vino a mi mente mientras que yo estudiaba esto, hermano mío, fue mi querido hermano, nuestro querido hermano Ángelo. Mi hermano Ángelo que está aquí, mi hermano es autista, Asperger. Y yo he aprendido que personas con esta condición mental tienen fijaciones. Y cuando hablaba y buscaba de fijaciones, consiste en, hermanos míos, querer hacer algo o querer tener algo, y allí, están ahí con esa constancia allí que sus padres a veces no saben ni qué hacer. ¿Es así o no es así? Hasta que consiguen darle lo que quiere, pero si ellos dicen que a tal hora, esa era la hora, ellos están allí, bueno, está bien. Me acuerdo de un caso de un niño que vio el cielo y a veces el cielo se pone como anaranjadito. Y le dijo a la mamá, mami, es Halloween. ¿Y cómo así que es Halloween? Porque en qué cielo, mira los colores. Y allí, hermano mío, y estaba fijado en eso, la mamá tuvo que disfrazarlo y darle su dulce para que se calmara. Y es parte de la lidia que tienen las familias, hermanos, con personas autistas. Y eso es una bendición ahora que yo estoy estudiando este asunto de más allá del sufrimiento. Pero a eso es lo que el Señor está tratando de dejarnos saber aquí a través del apóstol. Pon la mira en las cosas de Dios. Fíjate en las cosas celestiales. De tal forma que tú quieras alcanzarlo. Y es que tú vas a encontrar. Y yo voy a encontrar lo que hay ahí. Amén, hermanos. Pero a veces estamos tan, hermano mío, escúcheme bien. Estamos tan entregados a este mundo. Esta carne está tan entregada al placer que este mundo ofrece, que nos es difícil aceptar las cosas de Dios. Y a veces tratan de complacer más a una persona que al mismo Dios. Así es, mi hermano. Así que, hermano, en segundo lugar, no solamente miramos una razón, pero hay un primer motivo. ¿Y por qué todo esto? Mire el primer motivo. Hemos muerto. Mire el versículo 3. Porque habéis muerto. Satanás es tremendo, ¿verdad? Está trabajando. Dios por un lado dándome paciencia y Satanás por otro lado queriéndome levantar. Pero mayor es que tengo en mí, que es el Señor. Amén, hermanos. Dice aquí el versículo 3. Porque habéis muerto. Hemos muerto. Escúcheme bien. ¿Qué significa eso? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué Pablo está dándome ahora esta primera motivación? Porque la primera razón es que hemos resucitado, pero la primera motivación es ¿por qué? Porque hemos muerto. Hemos muerto. Hemos muerto, hermano mío, significa que hemos muerto a este mundo. Hemos muerto a este mundo. Si usted antes abrazaba el pecado y le gustaba el pecado y el asunto que este mundo ofrece y aquí y allá y nada, para Dios usted era la espalda, pero usted lo abrazaba. Yo he hecho esta ilustración muchas veces. Dejó de abrazarlo, puso su confianza en el Señor y ahora abraza al Señor. ¿Ah? Usted muere al pasado. Muere. Hemos muerto. No es que seremos muertos, no. Hemos muerto. Hemos muerto a los pecados. Mire lo que dice, por favor, vaya conmigo aquí mismo en Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice ahí. Sepultados con Él en el bautismo. Hemos sepultado con Él.
Hemos muerto a este mundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, más o menos algo parecido. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es cuando usted se bautiza. Y yo como pastor vengo y lo sumerjo en agua y está debajo del agua. Eso es lo que representa, ese simbolismo. Cuando sepultamos, estamos diciendo públicamente, estoy sepultando lo que yo antes amaba. Y cuando yo lo saco del bautisterio, ahora quiero mostrar que yo quiero amar lo que antes no amaba. Amén, hermanos. Hemos muerto, es un hecho puntual. Hubo un hombre en el pasado que se llamó Agustín. Agustín afirmó diciendo, ninguno anhela la vida eterna, incorruptible e inmortal, si no está cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal. Eso es así. Ninguno va a anhelar la vida eterna, incorruptible e inmortal, si no está cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal. Estamos muertos a los pecados. Mire Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto es un asunto que tiene que ver con eternidad, hermanos. Estamos muertos para siempre. Hablando de hechos espirituales aquí en este mundo. Por eso es que un muerto, hermano, escúchenme, un muerto no se mueve. ¿Es así o no es así? Yo antes me movía y estaba en las verbenas en Cartagena, no, que el gozón novembrino, y era pura el gozón novembrino. ¿Entiende? Yo que soy cartagenero, pura campeta. Usted sabe muy bien eso. Pero yo moría eso. Yo escucho la moa, y ya la moa no me mueve. Pero antes me movía la moa. Estoy hablando de la canción. Hay un motivo. Hemos muerto. Hemos muerto. Esto es un asunto que tiene que ver con la eternidad. Y para que, escúchame bien, para que suceda debemos rendirnos a Dios. Para que suceda eso, usted debe de rendirse, poner en práctica lo que nos dejó saber los pensamientos pasados del apóstol Pablo. Busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, donde está sentado con Dios. Pon la mira, fíjate que tu corazón está orientado a las cosas de Dios. De esta forma te vas a dar cuenta que has muerto. Te han muerto. Mire el segundo motivo, ahí mismo está. Volviendo otra vez a Colosenses, está el segundo motivo. Y este es, en tercer lugar, el segundo motivo. Mire el segundo motivo. Dice allí, hermanos míos, cuando Cristo, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerdo, hermano mío, cuando yo sembré ese árbol de mango que ustedes ven ahí, y varios de los que estamos aquí hemos disfrutado de esos mangos. Recuerdo cuando yo lo sembré. Yo le he dicho esta historia una y otra vez. Ahora tiene frutos que da todo el año. Yo me he quedado sorprendido. Yo pensé que nada más eran ciertas temporadas, pero siempre, y ya tiene otra vez flores. Pero es la pura gracia de Dios, hermanos. Yo me acuerdo que yo cavé 2 metros y encontré piedras de todos los tamaños. Saqué un montón de cosas que había allí y, hermanos, puse un balde de esos grandes. Le quité el fondo y lo enterré porque yo quería que las raíces no hicieran esto, sino que siguieran todavía más hacia abajo. Le puse alrededor aceite quemado de motor,
por los comejenes y las hormigas y la cosa, y comencé a echarle abono. Nada más era abono. Yo no eché más tierra, sino es puro abono. Y ahí puse la semilla. Ya la semilla había germinado, pero todavía estaba la semilla ahí. Ahí puse la semilla. Ya salía unas raíces y estaba. Ya había germinado. Tuve que tapar esa semilla con tierra para que no quedara ahí a la intemperie. Al contrario, no iba a sobrevivir. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice, nosotros estamos escondidos con Cristo. Él nos ha escondido. Eso es protección, seguridad. No hay pérdida en el Señor. Amén, hermanos. Yo siempre he dicho que la gente a veces se pone a pensar todo lo que va a perder, pero se pierde todo lo que puede ganar. No hay mejor motivación en saber que nuestra salvación y los privilegios que estos tienen se basan en la obra de redención que hizo Cristo, y eso fue seguro. Él murió de verdad y resucitó de verdad. ¿Es así o no es así? Por eso estamos aquí, porque fue un asunto real. No hay pérdida, no hay pérdidas en el Señor. Y esto nos lleva entonces a la segunda gran razón. La segunda gran razón, hermano, es que seremos manifestados en gloria juntamente con Cristo. Mire el versículo 4. Y esto es futuro. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero sabe, a veces no entendemos bien este versículo. Yo no lo logré entender muy rápido. Porque mire cómo dice, cuando Cristo, vuestra vida. O sea, como que de pronto se rompe el sentido. ¿Cómo así? Cuando Cristo, vuestra vida. ¿Qué significa eso? Cristo, vuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida. ¿Qué significa eso? Hermanos míos, Cristo es y debe ser siempre nuestra vida. Eso es lo que quiere decir. Cuando Cristo, que es nuestra vida, hermanos, no está muy bien la comparación, pero para que entendamos. A veces usted a lo que más ama le dice, mi vida, ven acá. ¿No le dicen así? Esa es la expresión. Es una buena expresión. Pero es lo que la Biblia nos deja saber aquí. Cristo, vuestra vida. Cristo, mi vida. En otras palabras, vivo para ti, vivo por ti y estoy aquí para honrarte a ti. Cristo, vuestra vida. Amén, hermanos. O sea, ¿qué razón? Seremos manifestados en gloria juntamente con Él un día. En otras palabras, nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo es Cristo. No puede ser, hermano, escúcheme bien, que queremos encontrar perfección en los creyentes si usted nunca va a encontrar perfección aquí. Somos imperfectos. Usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Y el día que la encuentre, no vaya, porque la daña. Porque es que somos imperfectos. Pero yo sé como no la va a encontrar, no la vas a hallar. Pero qué bendición, escúcheme bien, que usted ha venido a una que es imperfecta. Pero que estamos buscando, escúcheme bien, las cosas de arriba y poniendo nuestro corazón en las cosas de arriba para parecernos todos los días cada vez más a Cristo. Amén, hermanos. Mire 1 Corintios, capítulo 11. Mire lo que dice ahí. 1 Corintios 11. Versículo 1. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de quién? De Cristo. Él es nuestro modelo. Y eso es lo que yo pudiera y quisiera decir. Y espero que usted también pueda y quiera decir. Imítame. Porque es que yo estoy buscando imitar a Cristo. Yo lo imito a Él. Wow, qué expresión. Amén, hermanos. Muchas veces algunos de nosotros no va a poder llegar todavía a decir eso, pero Dios nos está llevando a que nosotros podamos decir a otros, imiten mi conducta y mi fe. Eso es lo que quiere decir Pablo. Imita mi conducta. ¿Por qué? Porque es que hemos resucitado para una nueva vida.
Como dijo otro comentarista, se equivocan aquellos que piensan hallar una iglesia perfecta antes de entonces. Pero la gran verdad es que la iglesia siempre está militando, siempre está militando. Un militar siempre está dispuesto, siempre está listo, siempre está capaz de seguir el mando de su superior. Así estamos nosotros y debemos estar nosotros. Buscar afianzar eso. ¿Por qué? Porque todo lo que gira alrededor nuestro debe de ser Cristo. Él es el centro de nuestro círculo. Amén, hermanos. Muchos de nosotros tenemos círculos. Ay, ¿cuál es tu círculo social? Y ahí el centro no es otra cosa sino la vanidad. Y no estoy diciendo que no puedas tener sociedad. Pero en el creyente, Cristo siempre tiene que ser centro. Así que, hermanos, ya para ir terminando, no debemos olvidar las dos razones y los dos motivos por las que debemos buscar y mirar el cielo. La primera gran razón, hemos resucitado juntamente con Cristo. El primer motivo, hemos muerto. Y el segundo motivo, nuestra vida está escondida con Cristo. Y la segunda gran razón es que seremos manifestados en gloria juntamente con Él. Un día el Señor vendrá. Y cuando venga el Señor, todos nos iremos con Él. Seremos manifestados un día en gloria con el Señor. Amén, hermanos. Así que un día estaremos con Él. Un día el Señor vendrá por su iglesia y estaremos con Él. Ese pescador, hermanos míos, que fue a pescar y cuando saca ese pescado específico y lo disfruta en un banquete o lo disfruta como un trofeo, que hasta se toman fotos con ese pez, o simplemente lo echa en la nevera portátil que lleva cuando va a pescar para mostrarlos a otros, encontró y obtuvo lo que necesitó. ¿Es así o no es así? Ahora, eso es temporal y lo disfrutamos. Yo he aprendido a disfrutarlo. Yo nunca había ido a pescar, hermanos míos, hasta cuando por primera vez pesqué ese primer pez. Nunca se me olvida. En la playa, en la orilla de una playa. Pero sí me pasó un chasco. Y es que me invitaron a pescar a un lugar turístico en Ibagué. Ahí va uno, entra con su caña y se comienza a pescar. Empezamos como a las 8 de la mañana. Estaba con el pastor Freddy Nieto y su familia. Y mis hermanos, era el mediodía y no había pescado nada. Y yo vi que el pastor ya había pescado 2 mojarras. Y yo, bueno, yo no sé qué me pasa a mí. Pero era la primerita vez y él me decía, es que tú tienes que estar pendiente, que no sé qué. Y yo estaba pendiente, pero yo decía, ¿pero pendiente a qué? Que yo no veía nada. Y cada vez que yo sacaba otra vez, ya estaba nada más estaba el anzuelo, ya no estaba el pececito. Y otra vez lo ponía. Y así me pasó. Total que el pastor dijo, ya mediodía, Rafa, vamos a almorzar. Pon tu caña allí. Yo la puse en un tubo que hay ahí. Cuando veamos que la caña hace así, es porque tienes algún pez. Ah, bueno, pastor, está bien. Estábamos comiendo y de pronto hago así, la caña así, así. Y yo, pastor, la caña. Rafa, vamos. Yo estaba bien contento, como yo no sabía cómo sacar un pez. Él me dijo, dame la caña. Su hijo tenía una, ¿cómo se llama eso? Como una malla. Yo tenía la cámara. Y yo estoy pendiente. De pronto vemos que al otro lado también hay un señor que está forcejeando ahí. Y yo no veía al señor y yo, oiga, qué casualidad. Porque eso es como una piscina de piedra y cosas. Entonces uno ve al otro lado. Como es turístico. De pronto veo que el pastor está sacando y cuando nos dimos cuenta ahora que la caña de él se enredó con la nuestra y quedaron así. El pastor decía, cogió la caña y la echó por allá. No, hombre, vamos a seguir comiendo. Y esa fue mi primera gran desilusión pescando. Pero eso nunca se me olvida. Pero hermano, uno busca encontrar algo siempre cuando tú quieres. ¿Es así o no es así? Pero en Cristo Jesús, cuando uno busca, haya. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude. Padre, gracias, Señor, por la bendición de poder estar aquí en la iglesia, compartir tu palabra y, Señor, edificando a través de tu palabra, Señor, lo que necesitamos escuchar, de que hay unas 2 grandes razones para uno buscar lo que está arriba. Y es que hemos resucitado y un día seremos manifestados en gloria.
Ayúdanos, Señor, a que busquemos y pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, porque hemos muerto y estamos escondidos en ti. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Bendice el resto de este culto en el nombre de Cristo. Amén.